¿Qué define a un guerrero? No es una pregunta para ser respondida con palabras, sino con acciones forjadas en el crisol del conflicto más puro. Imagina una base de entrenamiento en el desierto del Negev, Israel, el 15 de marzo de 2025. El sol es un martillo de oro blanco que golpea la tierra agrietada, levantando un polvo tan fino que se mete en los pulmones y sabe a metal antiguo. El aire huele a pólvora, a diésel y a esa tensión palpable de la testosterona. En un hangar cavernoso, cuyo techo de lámina amplifica el calor hasta convertirlo en un horno, el sonido de cuerpos golpeando colchonetas de lona es un ritmo brutal y constante, la banda sonora de un mundo donde la agresión es una virtud y la fuerza física, la única moneda de cambio aceptada. Este es el escenario de un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo, CQC, entre los Marines de EE-U y una unidad de élite de la Armada de México. La diferencia es visible y casi una caricatura del poder. Los marines, enormes y ruidosos, se mueven con la confianza de quienes se saben dueños del lugar, sus músculos un testimonio de la superioridad logística y nutricional. Los infantes de marina mexicanos, más compactos y silenciosos, observan con una intensidad contenida, su profesionalismo una muralla contra la abrumadora maquinaria militar estadounidense. En este universo de gigantes, una presencia silenciosa está a punto de cambiar las reglas del juego, demostrando que la batalla más importante no siempre se gana con el grito más fuerte. Ella es la Cabo Jimena La Araña Gallegos. A sus 24 años, es una anomalía en este ecosistema de fuerza bruta. Originaria de un barrio pesquero de Veracruz, no es la más grande ni la más fuerte. Su cuerpo es compacto, fibroso, una colección de energía contenida que se mueve con una fluidez y una economía de movimiento que le han valido su apodo. Su rostro, enmarcado por el estricto corte de pelo militar, es una máscara de calma absoluta. Pero sus ojos oscuros no descansan. Observan, analizan y procesan cada movimiento, cada desequilibrio de sus oponentes, viendo la geometría oculta en el caos del combate, buscando la grieta en la armadura del gigante. ¿Qué secretos esconde una mirada tan tranquila en el corazón de la violencia? Su amor por la disciplina y el desafío físico de la vida militar es genuino, un honor heredado. Sin embargo, choca a diario con el desprecio de un machismo tóxico que la obliga a demostrar su valía el doble que cualquier hombre. Su estilo de lucha, un arte tejido con la técnica del jiu-jitsu, la palanca de la física y la pura inteligencia, es a menudo malinterpretado por sus superiores como no lo suficientemente agresivo. Es una estratega en un mundo que solo valora a los gladiadores, una artista en un mundo que solo entiende de demolición. Es una llave maestra en una cultura que solo sabe usar martillos, una contradicción viviente que pone a prueba los cimientos de la doctrina militar tradicional. El guardián de este templo de la fuerza bruta es el sargento de artillería Gunnar "Gunny" Henderson, un marine estadounidense de 35 años, veterano de múltiples despliegues en Irak y Afganistán, una leyenda viviente. Es un gigante musculoso, con los brazos cubiertos de tatuajes que cuentan historias de guerra y un rostro que parece tallado en la roca del prejuicio. Su voz es un rugido, y su método de enseñanza se basa en la intimidación y la humillación para forjar guerreros a su imagen y semejanza. Para él, una mujer en combate no es solo una anomalía, es una debilidad, una herejía contra el evangelio de la fuerza masculina, una idea que defiende con una convicción casi religiosa. El escenario está preparado para la humillación. Durante una demostración de técnicas de sometimiento, el sargento Henderson barre la formación con la mirada y elige a Jimena para que sea su oponente. La elección no es aleatoria, es una declaración. Quiere hacer un ejemplo de ella frente a ambos pelotones, el estadounidense y el mexicano. El combate, si se le puede llamar así, es breve y brutal. Henderson no usa técnica, usa su peso, su poder puro. La domina fácilmente, derribándola una y otra vez sobre la colchoneta con una fuerza que bordea la violencia innecesaria. Cada caída un punto de exclamación en su sermón de superioridad física y de género.
¿Cómo se puede luchar cuando el sistema entero está diseñado para tu fracaso? La última vez que la derriba, la deja en la lona, el aire escapando de sus pulmones en un silbido. Henderson se inclina sobre ella, su enorme figura bloqueando la luz del hangar. Su rostro es una máscara de desprecio triunfante, y entonces ruge para que todos oigan, para que la humillación sea completa y absoluta. ¿Ven? Su voz retumba en el hangar silencioso. Esto es lo que pasa cuando se intenta convertir a las niñas en guerreros. Hace una pausa, saboreando el silencio tenso y cargado de vergüenza ajena. La frase que está a punto de pronunciar no es solo un insulto, es la culminación de toda su filosofía, el dogma de su mundo. Las mujeres no pelean, lloran. La frase es un golpe más duro que cualquier derribo, una bofetada al honor de Jimena, de sus compañeras y de toda la delegación mexicana. La humillación es total, un acto de violencia psicológica ejecutado con precisión quirúrgica frente a una audiencia cautiva. Los compañeros mexicanos de Jimena aprietan los puños, sus mandíbulas tensas de una rabia impotente. Pero la jerarquía militar es una cadena invisible que les impide intervenir. La disciplina que los define se convierte en su jaula, obligándolos a ser testigos silenciosos de la deshonra de una de los suyos, un trago amargo de impotencia. Jimena se queda en el suelo, no por el dolor físico, sino por el peso aplastante de la ofensa. Siente las miradas de lástima de algunos, la burla silenciosa de otros. El mundo se ha reducido al sonido de su propia respiración y al rostro triunfante del hombre que acaba de intentar borrarla de la existencia como soldado. El silencio que sigue al insulto es más ensordecedor que cualquier grito de combate, un vacío donde el honor y el respeto acaban de morir. Pero en ese vacío, algo nuevo y peligroso está a punto de nacer de las cenizas de la humillación, una fuerza que Henderson es incapaz de comprender. ¿Qué poder se esconde en la calma de una guerrera humillada? Henderson no ha terminado. Disfruta demasiado de su victoria. Levántate, gallegos, se burla, su voz goteando con descendencia. Vamos a ver si puedes aguantar una última ronda sin hacer un puchero. La orden es la última gota, el último empujón hacia el abismo. Jimena se levanta, lenta, deliberadamente, pero la mujer que se pone de pie no es la misma que cayó a la lona. La máscara de calma sigue ahí, pero algo ha cambiado en sus ojos. La tranquilidad ha sido reemplazada por un frío que parece absorber toda la luz y el calor del hangar. Sus ojos son ahora dos pozos de acero helado. El gigante no lo sabía, pero acababa de despertar a la araña. La frase de Henderson ha sido un catalizador, ha apagado en ella el miedo, la duda, la necesidad de aprobación, ha quemado todo excepto un foco puro, helado y letal. Esto ya no es un ejercicio de entrenamiento, ya no se trata de demostrar que es una buena soldado. Se ha convertido en una cuestión de honor, una que trasciende los rangos y los uniformes. Se trata de silenciar esa voz arrogante, no con palabras, que serían inútiles, sino con el único lenguaje que un hombre como Henderson parece entender, el del dolor y la sumisión. La lección está a punto de comenzar y el instructor está a punto de convertirse en el alumno. El conflicto externo es una ecuación de David contra Goliat. Henderson le saca 30 kilos de puro músculo y casi 30 centímetros de altura. Cualquier intento de enfrentarlo con fuerza directa es un suicidio táctico. La pelea que está a punto de suceder es un choque de filosofías. La fuerza bruta, ruidosa y predecible, contra la técnica pura, silenciosa e inteligente. Es el martillo contra la llave maestra. El universo entero parece estar conteniendo la respiración, esperando ver si la inteligencia puede, de hecho, superar al instinto animal en su forma más pura y violenta, en el escenario más hostil posible. El aire en el hangar se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. Henderson sonreía, una sonrisa de depredador que saborea la victoria antes de la caza. Jimena, en cambio, vació su mente de todo, excepto de una imagen. Recordó las tardes en el muelle de Veracruz, viendo a su padre, un pescador de manos callosas, reparar sus redes. Él le había enseñado sobre los nudos, sobre cómo una simple vuelta de cuerda, aplicada en el punto correcto,
Podía asegurar una captura que pesaba 10 veces más que la propia red. «La fuerza no está en la cuerda, mija», le decía, su voz tranquila sobre el sonido de las olas. «Está en saber dónde y cómo aplicar la presión. Es inteligencia, no músculo». Esa lección, aprendida entre el olor a sal y a pescado, era el fundamento de todo su arte marcial. Henderson comenzó a circular a su alrededor como un tiburón que rodea a su presa. Sus movimientos eran los de un boxeador, pesados, plantados, buscando un golpe de poder para terminar el espectáculo. Ximena, en cambio, se movía con una ligereza casi fantasmal. Sus pies apenas parecían tocar la lona, su cuerpo fluido, sin tensión, como una hoja en el viento. No presentaba un blanco claro, era como intentar golpear el humo. La frustración comenzó a crecer en el rostro del sargento. Estaba acostumbrado a que sus oponentes se enfrentaran a él, que chocaran contra su muro de músculo. La evasión inteligente de Ximena, su negativa a jugar su juego, lo estaba enfureciendo, haciéndolo cada vez más predecible en su agresividad. La historia de Ximena en la Armada había sido una serie de batallas silenciosas como esta. Recordó su primer año en la academia, cómo los instructores masculinos la sometían a pruebas físicas adicionales, esperando que se quebrara. Recordó cómo tuvo que memorizar el doble de manuales tácticos para ser tomada la mitad de en serio en las discusiones de estrategia. Cada día era una prueba, una lucha contra la corriente de un sistema que no estaba diseñado para ella. Esa resiliencia forjada en el fuego diario del prejuicio la había convertido en un diamante de presión y calma. Ver a alguien transformar años de opresión en un arma de precisión es un acto de pura inspiración. Si crees en la fuerza que nace de la adversidad y en las historias de quienes se negaron a ser rotos, suscríbete a este canal. Henderson, cansado del juego del gato y el ratón, decidió terminarlo. Dejó de circular y se plantó firmemente, una montaña de músculo invitándola a atacar. Era una trampa obvia, una invitación a que ella se estrellara contra él para que él pudiera usar su fuerza superior para aplastarla. Pero Ximena no cayó. En cambio, se detuvo también, a una distancia segura, y simplemente lo observó. Su rostro una máscara de paciencia infinita. La guerra psicológica había cambiado de manos. Ahora era ella quien controlaba el ritmo, quien dictaba los términos del enfrentamiento. ¿Cuánto tiempo podría un hombre acostumbrado al ruido y a la acción soportar la tortura de la quietud expectante? La multitud de soldados que observaban estaba dividida. Los marines estadounidenses, al principio divertidos y arrogantes, ahora comenzaban a murmurar, incómodos. Veían a su legendario instructor siendo contenido, no por la fuerza, sino por una táctica que no comprendían, una pasividad que parecía más peligrosa que la agresión. Los infantes de marina mexicanos, por otro lado, observaban con una esperanza contenida que crecía con cada segundo que pasaba, sus ojos fijos en su compañera. Veían en ella no solo a una soldado, sino a la encarnación de su propio honor mancillado, su única oportunidad de una respuesta silenciosa pero contundente. La paciencia de Henderson finalmente se rompió. Con un rugido de pura frustración que resonó en el hangar, se lanzó hacia adelante. No fue un movimiento técnico, fue una embestida, un acto de pura fuerza animal destinado a arrollar a Ximena y terminar con la humillación de una vez por todas. Extendió sus enormes brazos, sus manos como garras, preparándose para un agarre de oso que podría partirle las costillas. Era el error que Ximena había estado esperando. El momento en que la mente del gigante se había apagado, dejando solo el instinto. La mosca, finalmente, había volado directamente hacia el centro de la telaraña. Estaba el mundo a punto de presenciar la caída de un gigante por su propia arrogancia. En ese instante de movimiento explosivo, Ximena no vio a un sargento de los marines. Vio un problema de física, un objeto masivo moviéndose en una trayectoria predecible. Su mente, fría y analítica, calculó el ángulo, la velocidad, el punto de desequilibrio. La rabia que había sentido antes se había sublimado en una concentración absoluta. No había emoción, solo geometría. No había odio, solo una oportunidad.
la oportunidad de usar la mayor fortaleza de su oponente como el instrumento de su propia caída. La lección de su padre sobre las redes de pesca estaba a punto de ser demostrada de la manera más brutal posible. La estrategia de Jimena se basaba en una verdad fundamental del combate que Henderson, en su arrogancia, había olvidado. Cuanto más grande y más fuerte es un oponente, más espectacular es su caída cuando pierde el equilibrio. Ella no necesitaba ser más fuerte que él, solo necesitaba ser más inteligente, necesitaba ser el pequeño guijarro en el camino que hace tropezar al toro, y mientras él cargaba hacia ella, con toda la fuerza del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos detrás de su impulso, ella se preparó para convertirse en ese guijarro, pequeña, inmóvil, pero increíblemente sólida. La colisión era inminente. La clave de su técnica, la que le había valido el apodo de la araña, no era la fuerza, sino la sensibilidad. Había pasado años desarrollando la capacidad de sentir el más mínimo cambio en el peso y el equilibrio de su oponente a través del contacto. En los pocos segundos de combate anteriores, aunque había sido derribada, había estado recopilando datos. Había aprendido que Henderson siempre transfería su peso a su pierna derecha justo antes de un agarre. Era un tic minúsculo, invisible para la mayoría, pero para ella era una invitación grabada en letras de neón. Y ahora, él le estaba ofreciendo esa invitación de nuevo. ¿Sería esta la llave para desmantelar la máquina de guerra? La lucha interna de Jimena alcanzó su punto culminante. La rabia, el deseo de venganza, le gritaba que lo golpeara, que le hiciera daño. Pero su entrenamiento, su disciplina, la voz de su padre, le susurraban que esperara, que la victoria más dulce no es la que se obtiene por la fuerza, sino por la inteligencia, que la humillación más profunda para un hombre como Henderson no sería un ojo morado, sino la impotencia de ser derrotado por su propia fuerza. Tomó una decisión: no lo golpearía, lo sometería, no lo rompería, lo silenciaría. La trampa estaba lista, el plan era arriesgado, requería una sincronización perfecta y una confianza absoluta en su técnica. Un error de 1 centímetro, una duda de una fracción de segundo, y la embestida de Henderson la aplastaría. Era una apuesta de todo o nada. Pero mientras veía al gigante acercarse, el miedo desapareció, reemplazado por una certeza tranquila. Este era su momento, el momento para el que se había preparado toda su vida, no solo en los gimnasios, sino en cada comentario condescendiente, en cada prueba extra, en cada momento en que la habían subestimado. Todas esas pequeñas heridas se habían convertido en las hebras de la red que estaba a punto de cerrar. El rugido de Henderson y el sonido de sus botas pesadas sobre la lona llenaron el hangar. Para los espectadores parecía el final inevitable, la conclusión lógica de una pelea desigual. Veían a un león a punto de devorar a un cordero. No se daban cuenta de que estaban viendo a un león a punto de caer en la trampa de una araña. La tensión alcanzó su punto máximo. El universo entero pareció contener la respiración, esperando el impacto, esperando el final de la historia. Pero la historia no iba a terminar como ellos esperaban. Iba a empezar de nuevo, reescrita por la calma de un rayo. El rugido de Henderson fue la señal. Mientras la montaña de músculo se abalanzaba sobre ella, Jimena no retrocedió, no se tensó, hizo lo contrario. Se relajó. En el instante antes del impacto, en lugar de resistir la fuerza que venía hacia ella, la aceptó. Se convirtió en una gota de agua, cediendo, fluyendo. El movimiento fue una obra de arte marcial, una demostración de que la verdadera maestría no reside en la oposición, sino en la redirección. Era la lección de su padre con las redes de pesca, ejecutada a la perfección en el campo de batalla más hostil. La fuerza del gigante estaba a punto de convertirse en el instrumento de su propia ruina, una ironía que solo la física podía escribir. En el momento en que Henderson esperaba cerrar su agarre y aplastar a Jimena, ella ya no estaba allí. Usando el propio impulso de él, se deslizó por debajo de su brazo derecho, un movimiento tan fluido y rápido que fue casi una ilusión óptica. Mientras él pasaba de largo, desequilibrado por su propia fuerza no contenida,
Jimena pivotó sobre su cadera izquierda, enganchó su pierna derecha detrás de la de él y tiró. No usó su fuerza, usó la de él. El gigante, sorprendido y sin poder frenar, perdió el único punto de apoyo que le quedaba. El tiempo pareció ralentizarse mientras el cuerpo de Henderson se inclinaba, impotente, hacia la lona. La gravedad, el único aliado imparcial en esa sala, había elegido su bando. Ver a alguien usar la inteligencia para derribar a un gigante nos recuerda que el cerebro es el músculo más fuerte. Si crees en el poder de la estrategia y quieres ser testigo de más victorias imposibles, únete a nuestra comunidad. Es un clic para celebrar la inteligencia que cambia las reglas del juego. Mientras Henderson caía, Jimena ya estaba en posición. No era una reacción, era una anticipación. Aterrizó sobre él no con un golpe, sino con una precisión silenciosa y mortal. En un movimiento increíblemente rápido, envolvió sus piernas alrededor del cuello y el hombro del sargento, encajando una llave de sumisión de jiu-jitsu, conocida como el triángulo. La trampa se había cerrado. La imagen era impactante, una paradoja visual que desafiaba la lógica. La pequeña araña mexicana, con un peso de apenas 60 kilos, tenía al gigante de 110 kilos atrapado. Su cuerpo, una cerradura perfecta de la que no había escapatoria. La llave del silencio estaba echada. Henderson, en el suelo, reaccionó con la única herramienta que conocía, la fuerza bruta. Intentó levantarse, sacudirse a Jimena de encima, pero cada uno de sus movimientos desesperados solo servía para apretar más la llave, para cortar más profundamente el flujo de sangre a su cerebro. Su rostro, antes una máscara de desprecio, comenzó a enrojecerse por la falta de aire y el pánico. El cazador se había convertido en la presa, y la presa estaba demostrando tener un veneno mucho más potente de lo que él jamás había imaginado. El rugido del león se había convertido en el jadeo de un animal atrapado en una red de la que no entendía su funcionamiento. ¿Cómo podía algo tan pequeño ser tan fuerte? El pánico dio paso a la desesperación. Comenzó a dar palmadas en la pierna de Jimena, el gesto universal e inequívoco de la rendición. Tap, tap, tap. 3 golpes secos y rápidos que resonaron en el silencio absoluto del hangar. Eran el sonido de la fuerza bruta rindiéndose a la técnica, el sonido de la arrogancia rindiéndose a la inteligencia, el sonido de un universo de prejuicios colapsando sobre sí mismo. Eran el sonido más dulce que los infantes de Marina mexicanos habían escuchado en mucho tiempo. Pero Jimena no lo soltó de inmediato. Mantuvo la llave por un segundo más, un segundo que se sintió como una eternidad. En ese segundo se inclinó y lo miró directamente a los ojos. No había ira en su mirada, no había triunfo, solo una calma fría y una pregunta silenciosa. ¿Entiendes ahora? Quería asegurarse de que él entendiera. No que había sido vencido, sino por qué había sido vencido. Quería que la derrota se grabara no solo en su cuerpo, sino en su alma, en el núcleo de su arrogancia. Luego, con la misma fluidez con la que había aplicado la llave, la liberó. Henderson yació en la colchoneta, tosiendo y jadeando, su cuerpo temblando, completamente derrotado y humillado frente a los 2 pelotones que lo idolatraban y lo temían. El silencio en el hangar era ahora el de un templo profanado, el de una verdad innegable que había descendido sobre ellos. Los marines estadounidenses miraban a su instructor caído, sus rostros una mezcla de shock e incredulidad. Sus certezas, sus ídolos, acababan de ser demolidos. Los infantes de marina mexicanos miraban a Jimena, y en sus ojos había un respeto y una admiración tan profundos que eran casi una forma de devoción. No estaban viendo a una compañera, estaban viendo a su campeona, a la guardiana de su honor. La atmósfera entera del lugar había cambiado, reordenada por esta violenta lección de humildad. Jimena se puso de pie. No le ofreció la mano. No dijo una palabra. Se ajustó el uniforme, que se había descolocado en la lucha, un gesto de una profesionalidad casi insultante que subrayaba la lección que acababa de impartir. Y sin dirigirle una sola mirada más al hombre que yacía en el suelo, se dio la vuelta y regresó a su lugar en la formación mexicana, su rostro tan impasible como al principio. La demostración había terminado, la lección había sido impartida, y el mundo
para todos los presentes, había cambiado para siempre, reordenado por una llave silenciosa y la calma de un rayo. La tensión se rompió cuando el oficial al mando del contingente mexicano, un capitán que había observado todo con una mezcla de terror y orgullo, dio un paso al frente y gritó: «¡Pelotón, en posición de firmes!». Los infantes de marina mexicanos respondieron con un chasquido de botas tan perfecto y unificado que sonó como un solo disparo, una ovación marcial para su heroína silenciosa. Fue un acto de desafío, una declaración de que la demostración no había sido una derrota para ellos, sino la más grande de las victorias, una que resonaría mucho más allá de las paredes de ese hangar. El oficial estadounidense, contraparte del capitán mexicano, se quedó sin palabras. Miró a su sargento estrella en el suelo, luego a la formación impecable de los mexicanos, y finalmente a la pequeña mujer que estaba en el centro de todo. Se acercó a su homólogo mexicano y en voz baja pero audible para los que estaban cerca, dijo las únicas palabras que podían decirse. Su infante de marinas es una guerrera excepcional. Lección aprendida. El reconocimiento, aunque a regañadientes, era total. La fuerza no se medía ya en tamaño, sino en una nueva y temible cualidad: la inteligencia bajo fuego. La onda de choque de la rendición de Henderson se extendió por el hangar, una mezcla de incredulidad por parte de los Marines y un orgullo feroz y silencioso por parte de la Armada de México. El incidente, inicialmente manejado como una crisis diplomática menor, se volvió imparable cuando el video de la cámara de seguridad del hangar se filtró a las redes. En cuestión de horas, la araña de Veracruz se convirtió en un fenómeno viral. El video no mostraba solo una pelea, mostraba una narrativa, la de la técnica superando a la fuerza, la de la calma derrotando a la arrogancia, la de una mujer silenciando a un hombre que dijo que las mujeres solo lloran. Ximena se convirtió, sin buscarlo, en un ícono para las mujeres militares de todo el mundo. El Pentágono y la Secretaría de Marina actuaron con rapidez para contener las consecuencias. El sargento de artillería Gunnar Henderson fue relevado de su puesto como instructor y reasignado a un trabajo de escritorio en una base remota de Alaska, una humillación profesional mucho más profunda que cualquier sumisión física. Su carrera como leyenda de los marines había terminado no en un campo de batalla en el extranjero, sino en una colchoneta de entrenamiento en California, a manos de una mujer a la que había subestimado hasta el punto de la ceguera. Su caída fue un mensaje contundente para la vieja guardia. Los tiempos estaban cambiando y la fuerza bruta ya no era el único rey. En México, la Armada, en lugar de castigar a Ximena por la crisis, vio una oportunidad de oro para modernizarse y proyectar una nueva imagen de fuerza. Reconocieron la validez y la superioridad de su método. Crearon un nuevo programa avanzado de combate cuerpo a cuerpo, basado no en la fuerza bruta, sino en la biomecánica, la palanca y la estrategia. Y para liderar este nuevo programa solo había una elección lógica. Ximena, ahora ascendida a sargento, se convirtió en una de las instructoras principales. Su método, enfocado en la técnica sobre el tamaño, se convirtió en el nuevo estándar, no solo para las mujeres, sino para todos los infantes de marina. La historia de Ximena es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no se mide por el tamaño de los músculos o el volumen de la voz, sino por la técnica, la inteligencia y una voluntad inquebrantable. Demostró que el prejuicio es el desequilibrio que un oponente inteligente siempre explotará. A veces, la única forma de silenciar a un bravucón es dejándolo sin aliento, enseñándole una lección en el lenguaje universal de la derrota. Su victoria no fue solo personal, fue una victoria para cada persona que alguna vez ha sido subestimada, un testamento de que la inteligencia es la forma más alta de poder. Su influencia trascendió lo militar. Cecío convirtió en una oradora muy solicitada, dando charlas a jóvenes, especialmente a niñas de comunidades desfavorecidas, sobre la autodefensa y la confianza. Su mensaje era simple: la fuerza no es un regalo con el que naces, es una habilidad que construyes con disciplina, inteligencia y corazón.
La llave del silencio se convirtió en una metáfora, no solo para una sumisión de jiu-jitsu, sino para una forma de vida, la de usar la calma y la inteligencia para superar los obstáculos más grandes y ruidosos, demostrando que la verdadera maestría reside en saber exactamente cuándo y dónde aplicar la presión para cambiar el mundo. La historia de Ximena es una lección sobre el poder de la subestimación. Nos enseña que los verdaderos guerreros no son siempre los que hacen más ruido, sino los que observan en silencio, aprenden y esperan su momento. Es una celebración de la inteligencia como la forma definitiva de la fuerza. Si crees que el cerebro es el arma más poderosa y que el honor se demuestra con acciones, no con gritos, suscríbete a nuestro canal. Únete a nosotros para seguir contando las historias de los guerreros silenciosos que, con una sola llave, abren las puertas a un nuevo futuro. 2 años después, la sargento Ximena, la araña Gallegos, está en el centro de una colchoneta en la heroica Escuela Naval Militar de Veracruz. Está instruyendo a una nueva y diversa generación de reclutas, hombres y mujeres por igual. Un joven recluta, grande y fuerte, casi del tamaño de Henderson, le pregunta con genuina curiosidad: «Mi sargento, con todo respeto, ¿por qué nos enfocamos tanto en la técnica y no en desarrollar más nuestra fuerza?» Ximena lo mira, y por primera vez, una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro. Lo invita al centro de la colchoneta. «Déjame mostrarte», dice con calma.